Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿De qué manera podemos ver nuestras células y las de otros seres vivos? Veamos el siguiente dibujo y respondemos a las siguientes preguntas de manera mental. ¿Qué es la célula? ¿Por qué la célula es la unidad mínima de la materia viva? ¿Dónde encontramos estas células en nuestro cuerpo? Entonces respondemos estas preguntas y de manera mental y continuamos con la clase. La teoría celular. En 1665 Robert Hooke examinó al microscopio una fina lámina de corcho, como se observa en esta figura, y observó unas cavidades, unos pequeños huequitos, a lo que él denomina celdillas. De ahí viene el nombre de células. Los científicos Matthias Leiden en 1838 y Theodor Schwann en 1839 establecieron la teoría celular. Los principios de la teoría celular son los siguientes. Nos dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. En otras palabras, todos los seres vivos están formados por células. ¿Qué más nos dicen? Que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Las características que tenga un ser vivo justamente dependen de sus células. Y también nos dice que la célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. En otras palabras, que las células originan a nuevas células. Organización celular. Toda célula presenta las siguientes partes. Membrana plasmática o también llamada membrana celular, ¿no? Es una delgada capa que separa a la célula de lo que se encuentra fuera de ella. La protege, estas son las funciones que tiene la membrana celular, y regula la entrada y salida de sustancias, ¿no? Entonces sirve para proteger a la célula y regula lo que entra a la célula y lo que sale de la célula. El citoplasma es el contenido en mayor cantidad de la célula, ¿no? Lo que encontramos acá. Está constituido por un líquido viscoso donde se hallan estructuras llamadas organelos. Entonces el citoplasma tiene una consistencia acuosa en donde se encuentran flotando unas estructuras llamadas organelos, organelas citoplasmáticas, cuyas organelas tienen diferentes funciones. Y también en la célula vamos a encontrar el material genético, que es una sustancia que se encarga de controlar y regular el funcionamiento de la célula, porque el material genético contiene el ADN, el denominado ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de tener la información genética. Ahí se encuentran los genes, y esa información genética se pasa de una célula madre a una célula hija. Tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. ¿Qué es una célula procariota? Es aquella célula propia de los seres vivos más sencillos que existen en nuestro planeta, como en el caso de las bacterias y las cianobacterias, por referirnos al reino Eubacteria. El material genético en estas células se encuentra flotando en una región del citoplasma conocida como nucleoide, ¿ya? Entonces no tiene un verdadero núcleo, pero su material genético está flotando en el citoplasma, y a eso lo vamos a llamar nucleoide. Su núcleo no es definido, como ya hemos comentado, y la palabra procariota significa literalmente antes del núcleo, ¿ya? Significa que esta célula no tiene una membrana nuclear o carioteca que proteja a su material genético, por lo tanto está flotando en el citoplasma. Otra característica de la célula procariota es que carecen de organelos. Solamente presentan algunos de ellos, como en el caso de los ribosomas. Células eucariotas. Es característica de organismos pertenecientes a los reinos protista, fungi, al reino animalia y al reino plantaeo, vale decir los otros reinos. Son más grandes que las células procariotas y tienen una organización más compleja, porque tienen una serie de estructuras celulares que realizan diversas funciones o funciones específicas. El material genético se encuentra rodeado y protegido por una envoltura, ¿sí? Acá tenemos el núcleo de la célula y acá esta envoltura se llama carioteca o membrana nuclear, que forma una estructura conocida como el núcleo, ¿no? Entonces la membrana nuclear prácticamente es la capa que cubre al núcleo de la célula. Posee membranas internas. El término eucariota significa núcleo verdadero.
Ya, EU verdadero, cariota significa membrana nuclear. O sea, tiene una verdadera membrana nuclear. Por lo tanto, un verdadero núcleo. Posee membranas internas que forman diversos compartimentos donde se ubican pequeñas estructuras con funciones específicas. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar dentro del citoplasma estructuras que tienen sus propias membranas. Estructura de una célula eucariota que es más evolucionada que la célula procariota. Primera estructura, la membrana celular. Es una delgada capa que delimita, ¿no? Cubre y protege y comunica las células, ¿no? Delimita lo que está fuera de la célula con lo que está dentro de la célula. ¿Ya? Cubre a la célula también, la va a proteger. Y también sirve para que una célula se comunique con otras células, especialmente las células de aquellos organismos pluricelulares que forman tejidos. Gracias a la membrana celular, el interior de la célula tiene características diferentes al del medio que lo rodea, ¿no? Entonces, la parte interna de la célula es totalmente diferente a lo que se encuentra fuera de la célula. Para mantener estas diferencias, así como para realizar las funciones vitales, porque una célula realiza funciones vitales, las células deben de intercambiar sustancias con su medio. Vale decir, algunas sustancias ingresarán a la célula y otras saldrán de ellas, atravesando la membrana celular. A esa función se denomina función de transporte en la célula, dada por la membrana celular. No todas las sustancias pueden atravesar la membrana celular. ¿Ya? No va a ingresar cualquier sustancia y no va a salir cualquier sustancia de la célula, a eso se refiere. Porque la membrana celular tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué significa? Permite el paso de algunas sustancias, pero de otras no. Está compuesta esencialmente por lípidos. Si vemos acá la estructura de la membrana celular, vemos que acá se encuentra una bicapa de fosfolípidos. Acá hay un fosfolípido y en el otro lado hay otro fosfolípido. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar en una membrana celular? Proteínas, ¿no? Lo que se encuentra acá son proteínas, que en algunos casos atraviesan toda la membrana celular. Incluso podemos encontrar pequeñas moléculas de carbohidratos. El núcleo de la célula. Acá tenemos prácticamente el núcleo de la célula. ¿Ya? El núcleo de la célula generalmente es la estructura más grande y más visible de ellas cuando se observa en el microscopio. La función del núcleo de la célula es coordinar todas las actividades de la célula. En otras palabras, controla el buen funcionamiento de la célula. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos en una molécula que nosotros llamamos el ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, en forma de cromatina. ¿Qué significa? Que este ADN se une a una proteína llamada la cromatina, a unas proteínas, histónicas, y dan origen a lo que se llama la cromatina. ¿Ya? Cuando esta cromatina se condensa bastante para que la célula se divida, da origen a lo que nosotros conocemos con el nombre de los cromosomas. ¿Ya? En esta molécula están codificadas las instrucciones para fabricar una célula idéntica, ¿no? El ADN va a decir, o va a tener esa información para que la célula se divida también. Y también se encuentra esa información para que el organismo sintetice sus proteínas que va a necesitar para su buen funcionamiento. Dentro del núcleo hay una estructura conocida también como nucleolo, ¿no? Como decir, pequeños núcleos dentro del núcleo. Acá tenemos uno. Esta estructura es rico en ARN, que es el ácido ribonucleico, que se va a encargar de sintetizar unos organelos llamados los ribosomas, que más adelante lo vamos a ver en el citoplasma. El citoplasma incluye todo lo que está dentro de la célula, entre la membrana y el núcleo celular. En el citoplasma podemos encontrar diferentes moléculas como agua, sales minerales, sustancias orgánicas como proteínas, gran cantidad de nutrientes y pequeñas estructuras conocidas como organelos celulares. Los organelos reciben ese nombre porque realizan todas las actividades que van a permitir que la célula pueda funcionar bien, de manera similar a como lo hacen los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? En otras palabras, cada organelo es como un componente dentro de una fábrica que sería la célula. Veamos a continuación algunos de ellos. Un organelo que se encuentra en la célula se llama la mitocondria. Acá tenemos una mitocondria. Ya tienen una forma ovoide, media alargadita. Y acá se realiza la denominada respiración celular. De ahí que, ¿no es cierto?, le llamen centrales de energía. ¿Por qué? Porque gracias a la respiración celular, las células van a obtener de las sustancias energéticas como los carbohidratos, lípidos y proteínas, la energía mediante oxidación. ¿Ya? Entonces acá se realiza la respiración celular destinada a obtener energía.
El retículo endoplásmico o endoplasmático es un conjunto de membranas, como si fueran varias membranas que están rodeando en este caso al núcleo, por ejemplo, ¿ya? Interviene en la síntesis y transporte de proteínas y lípidos, ¿ya? Entonces, en el retículo endoplasmático se van a fabricar proteínas porque algunos de ellos tienen ribosomas en su superficie, se llama el retículo endoplasmático rugoso, y en el retículo endoplasmático liso que no tiene ribosomas se van a sintetizar lípidos, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso, cuya superficie tiene ribosomas, y el liso, donde en su superficie no hay ribosomas. Los ribosomas son partículas esféricas que pueden encontrarse flotando en el citoplasma o están asociadas a membranas, como en el caso del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué función tienen los ribosomas? De fabricar, sintetizar las proteínas de la célula. El aparato de Golgi son un conjunto de sacos, también aplanados y apilados, significa uno encima de otro, y están rodeados de unas vesículas que se van desprendiendo de ellos. ¿Qué función tiene el aparato de Golgi en la célula? La función es secreción de sustancias. Acá también se pueden almacenar sustancias y las sustancias que producen van a ser liberadas al exterior mediante estas vesículas. Otras estructuras que pueden estar en las células son las vacuolas, ¿no? Son unas bolsas de mediano tamaño, dependiendo lógicamente del organismo, y almacenan en su interior sustancias de reserva o de desecho, ¿no? Por ejemplo, en las plantas puede haber vacuolas muy grandes que pueden almacenar aceites, pueden almacenar agua, pueden almacenar sustancias de desecho, etcétera, etcétera. Los centriolos son exclusivos de las células animales, solamente lo podemos encontrar en células animales, ¿ya? Poseen una estructura cilíndrica, es como un cilindro, y están formados por varias proteínas, los microtúbulos. ¿Para qué les sirven los centriolos a las células animales? Dirigen o intervienen en la división celular, para que la célula se pueda dividir. Los lisosomas son unas bolsitas o unas vesículas pequeñas que contienen en su interior enzimas digestivas. De ahí que se diga que estas estructuras realizan la digestión dentro de la célula, ¿no? Por ejemplo, puede ingresar una bacteria dentro de la célula, y si es una célula de defensa, se lo tragas, eso se llama fagocitosis, y ahí van a liberar las enzimas digestivas para que las bacterias se vayan haciendo pedacitos, ¿no? En otras palabras, destruye a ese agente patógeno. Los plástidos o plastidios también se denominan. Tienen forma también ovoide, ya esta es esta estructura, y se pueden encontrar solamente en las células vegetales, en las algas también, ¿ya? Estamos hablando de plantas y algas. Por ejemplo, en el caso de las plantas, los más reconocidos son los cloroplastos, que en su interior tienen un pigmento llamado la clorofila, que es de color verde. De ahí que estas estructuras sean de color verde y las plantas, lógicamente, tengan ese color verde, como en el caso de las hojas y los tallos de las plantas. Algunas diferencias entre la célula animal y vegetal. Las dos son células eucariotas, ¿ya? Las dos tienen núcleo, tienen citoplasma, también tienen su retículo endoplasmático, tienen sus ribosomas, ¿ya? También tienen vacuolas, pero en el caso de una célula animal son pocas, en pequeño número. En el caso de la célula vegetal son grandes y son bien pronunciadas. El aparato de Golgi lo tienen ambas células, las mitocondrias también lo tienen ambas células, los lisosomas también lo tienen ambas células, pero son más en mayor cantidad en el caso de las células animales. La membrana celular también la tienen ambas células. Los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales. Y la pared celular no lo tienen las células animales. Las células vegetales sí tienen pared celular. Y generalmente la sustancia química que abunda acá es la celulosa. ¿Para qué le sirve la celulosa? Para que la pared celular sea rígida y le dé sostén a la célula vegetal, ¿ya? Entonces es una sustancia muy importante en la célula vegetal. Diferencias entre la célula animal y vegetal. Como ya hemos mencionado, la célula vegetal tiene una pared rígida, ¿no? Llamada la pared celular, que se encarga de envolver a la membrana de la célula y la función es mantener la forma de la célula y darle resistencia también a la célula, ¿no? Frente al gradiente osmótico cuando ingresa mucha agua dentro de la célula, y la célula no se revienta gracias a su pared celular. Generalmente las células vegetales tienen forma poligonal, como hemos visto en el dibujo anterior, mientras que las células animales adaptan formas un poco más diversas. Por ejemplo, algunas tienen forma de estrella, esféricas, otras formas cúbicas, etc. Las células vegetales poseen unos organelos exclusivos llamados los plastidios, que se clasifican en cloroplastos, que son los más abundantes, leucoplastos y cromoplastos.
El núcleo en el caso de las células vegetales principalmente se encuentra de manera lateral, principalmente, no en todos los casos, debido a la presencia de una vacuola que ocupa gran parte del volumen de la célula, o sea, eso hace que el núcleo sea empujado hacia un extremo. En el caso de las células animales, también pueden haber vacuolas, pero hemos dicho que son más pequeñas. Estructuras exclusivas de la célula vegetal. La pared celular es una de ellas. Hemos dicho que la pared celular es una estructura más gruesa que la misma membrana celular y además es dura y resistente, ¿no? Acá tenemos una pared celular, miren, ve. Si esto de acá lo lleváramos a un microscopio de más aumento, esta es una célula, ¿no? Vamos a encontrar fibrillas de celulosa. Esas fibrillas de celulosa lo vemos en un microscopio donde podemos ver justamente las moléculas y ahí tenemos una molécula de glucosa. La pared celular da soporte y protección a las células y evita que las células vegetales absorban demasiada agua y lleguen a reventarse. ¿Ya? Por lo tanto, es la responsable en gran parte de que los grandes árboles puedan mantenerse erguidos y resistan la fuerza de la gravedad y también de los vientos, porque es muy dura la pared celular. La composición de la pared celular cambia entre las diferentes especies de las plantas, pero las paredes de todas las células vegetales, de hecho que nunca les va a faltar celulosa. Pueden tener otras sustancias químicas más, pero celulosa nunca les va a faltar. Los plastidios son otras estructuras exclusivas de las células vegetales. Los más importantes o más comunes son los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos responsables de realizar la fotosíntesis en la célula vegetal. Estamos hablando de plantas y algas. Contienen un pigmento llamado la clorofila que les da ese color verde a las plantas. Y es el responsable de captar la energía luminosa del sol para que éstas puedan realizar el proceso de fotosíntesis. Otro tipo de plastidios son los leucoplastos. El término leuco significa blanco, como decir son plastidios blancos. Son organelos de color blanco en los que se almacenan diferentes sustancias de reserva, como en el caso de almidón. Por ejemplo, en un tubérculo de papa, ahí encontramos leucoplastos. Los cromoplastos se encargan de producir los diferentes pigmentos responsables que le dan color a las diversas partes de las plantas, como en el caso de las flores y los frutos maduros. Estos incluyen pigmentos como las actofilas, que son de color naranja, y los carotenos, que tienden a ser de color rojo. Por ejemplo, acá tenemos un fruto de tomate, que lo hemos visto al microscopio. Miren, acá están sus células y se ven unos puntitos de color rojo. Ah, esos son carotenos. Ya los cloroplastos dan el color verde de las plantas, recuerden eso, ¿no? Como en el caso de las hojas, el tallo y otras estructuras verdes de la planta. Actividad. Realiza un mapa conceptual en una aplicación, por ejemplo CEMATool o cualquier otra aplicación que tú puedas encontrar, o si no tienes internet puedes hacerlo manualmente. En este mapa conceptual debes de explicar los componentes de las células y los tipos de células. ¿Ya? Acá te ponemos un mapa conceptual que te sirva de guía. Vamos a evaluar tu creatividad. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.